Muy buenos días, estimados y queridos oyentes de Radio Sago en nuestras señales de Osorno y Puerto Montt. Estamos en un nuevo fin de semana siguiendo el proceso constituyente aquí en Sin Margen. Como siempre me acompaña mi querido colega y amigo Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Lorenzo, muy bien, hola a todos quienes nos escuchan y también tendrá que ser buenas tardes según a qué hora nos estén escuchando este día domingo. Efectivamente, porque vamos en dos horarios, a las 11 y a las 20 horas. Y como todas las semanas, en esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial que yo particularmente estoy muy contento de que haya aceptado esta invitación y esté con nosotros. La sigo yo mucho en Twitter, leo sus comentarios y estoy muy atento a su carrera profesional. Nos acompaña Javiera Arce Rifo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política, con mención en Procesos Políticos de la Universidad Católica, y actualmente está cursando su PhD en Ciencia Política en las Américas, perdón, en la Universidad de las Américas y el College No, en London, el Instituto de las Américas, perdón, el de la Instituto de las University Américas College London. de la University College London, exactamente. Y tiene un extenso currículum, pero Javi, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, Javi, bueno, y como te comenté cuando te hice esta invitación, la idea de este programa es seguir este proceso constituyente, proceso que uno podría decir que ha empezado de nuevo, otros dicen que es la continuación del mismo proceso que se inició con el plebiscito de entrada, donde triunfó mayoritariamente el apruebo, y desde esa perspectiva, ¿tú tienes la sensación, o primero, qué sensación tienes, digamos, de lo que estamos viviendo en este minuto? ¿Y a ti te parece que este proceso es un continuo, que es un proceso mucho más largo que el que visualizamos, ¿no es cierto?, y que terminó o habría terminado el 4 de septiembre? ¿O más bien te parece que esta es una etapa completamente nueva? O sea, yo creo que estamos viviendo lo que se llama como un proceso constituyente, pero como desde hace, no sé, desde octubre del 2019, ¿ya? Donde ahí se instala como un quiebre institucional para luego pensar en cómo salir de esta crisis, ¿ya? Y que es una crisis institucional y de la democracia. Y aquí yo quiero situarla como lo han descrito algunos autores de mi disciplina, que tiene que ver con las promesas que la democracia no ha entregado o que no ha sido capaz como de solventar en el tiempo y que han generado sucesivas crisis no solamente en Chile, sino que en varios países de América Latina. Lo interesante de lo que está ocurriendo en Chile es que no es un fenómeno aislado ni en Chile ni mundial. Y por lo tanto, acá es importante que vayamos conversando sobre lo que significa la democracia, sobre cómo funciona la democracia y sobre cómo necesitamos generar este marco institucional para poder avanzar. Entonces, luego de esta revuelta del 2019, lo que se hace después es como tratar de encauzar institucionalmente este proceso político. Para eso se crea este acuerdo por la paz y la nueva constitución, y luego se establece un itinerario constituyente. A raíz de eso, luego se elige la Convención Constitucional, donde se fueron creadas una serie de reglas del juego específicas para poder no replicar el órgano constituido, que sería en este caso el Congreso, o más bien dicho, la Cámara de Diputados. Y ahí muchas de nosotras participamos. Yo fui una de las autoras de la fórmula electoral de paridad de género para luego em, darle o revestir un poco más de legitimidad este proceso. Lamentablemente, eh, los, em, los, los, los- las personas que estaban ahí, que constituían este nuevo cuerpo constitucional que fue creado para estos hechos de poder como generar un borrador de la nueva constitución, lo que hacen es precisamente como no satisfacer, quizá a lo mejor en términos no solo discursivos, sino que también procedimentales y también temáticos de justamente que no están muy apegadas a la realidad chilena. Convengamos también que estamos saliendo de una pandemia, una crisis económica súper fuerte que ha afectado a sectores importantes de la población, y la mayoría de los contenidos que se plebiscitaron, la gran mayoría no tenían ningún tipo de sintonía con lo que estaba pidiendo la ciudadanía. Este proceso es un continuo, o sea, yo creo que van a tomar en parte algunas bases de lo que allí se discutió, em,
para elaborar una nueva propuesta, y este proceso en general es un proceso que está marcado por ser mucho más cauteloso, mucho más sobrio, incluso desde las propias candidaturas que nosotros podemos observar en este momento que van a competir por el Consejo Constitucional. Son candidaturas también promedio mucho más altas de edad, de políticas y políticos ya más bien consolidados. Entonces, pero así me parece que por una parte en la primera parte del proceso como que faltó política, ahora espero que no sobre política, porque eso también puede generar ciertos niveles de desafección ciudadana, particularmente tanto al proceso, en un marco en que se han desafectado también las personas de lo que se llama como el establishment o, o todo lo que huela como a institucionalidad mucho más establecida, que Mm. sería como hacer la traducción de ese concepto, que es muy difícil. Oye, Javi, antes de darle la palabra a Miguel, en este proceso continuo, bueno, hay mucha gente que dice, oye, votamos la plata, no sé cuántos miles de millones de pesos los votamos, etcétera, pero pareciera ser, si uno se conduce, digamos, con una mirada, con cierta buena fe, eh, eh, que sí tenemos avances. Por de pronto, pareciera ser que la paridad de género es una cuestión que está instalada y que más o menos se quedó y no debiera entrar en grandes discusiones nuevamente. Si uno se acuerda, la primera etapa del proceso fue bastante discutido y en esta segunda etapa no fue un tema. ¿Sientes tú que hay algunas cosas que se hayan ganado? ¿Hay ganancia de todo lo que ha pasado? ¿O en realidad fue una pérdida de tiempo? No, yo creo que no es una pérdida de tiempo, yo creo que en una sociedad que está marcada por la despolitización, en un contexto de recetas del consenso de Washington y el neoliberalismo, donde hasta los partidos políticos están despolitizados, los movimientos sociales están despolitizados y está atravesado todo por relaciones de carácter neoliberal, en tanto las relaciones sociales como relaciones políticas y económicas, yo diría que es una ganancia, tanto por la politización o repolitización de la propia sociedad, que ha sido obligada, aunque sea, a prestar atención para tomar una posición respecto de un plebiscito, pero por otro lado han habido avances en materia de representación política de las mujeres. Ahora, el tema de la paridad, yo estoy súper contenta y me podría sentir súper ganadora porque fui una de las que impulsa precisamente esta fórmula luego de haber ayudado a la tramitación de la reforma electoral del 2014. O sea, tengo harta experiencia en esta temática y sobre todo en tramitación de reformas político-institucionales en Chile. Em, pero creo que no es un fin en sí mismo el tema de la paridad. Yo creo que la paridad que no haya sido discutida esta vez y que haya sido entrado directamente a la negociación fue algo que yo podría decir claro, me puedo sentir ganadora, pero esto no se traduce en que se vaya como a generar o dar forma a un nuevo borrador constitucional con perspectiva de género o lo que se llama como, no sé cómo sería la traducción, pero porque suena como súper feo, como meter género en las instituciones, que el concepto en inglés es gender institutions, y en realidad las instituciones sí tienen género, el Estado sí tiene género, como lo conocemos, la economía y la política tienen un género masculino, son absolutamente androcéntricos, incluso el concepto de ciudadano es un concepto masculino, y que tiene un origen también masculino, y que todo eso sí tiene una connotación también de quien participa en el espacio público, pero creo que no es lo mismo, o sea, no, no es como decir, bueno, vamos a hablar de la estada o la cuerpa o todos esos abusos también discursivos que hay, sino más bien es entender desde qué perspectiva nosotros podemos hacer instituciones más sensibles al género, de tal manera que sean incluidas no solamente las mujeres, sino que también otras personas dentro de que conviven en estos estados, como por ejemplo las y los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, las niñeces, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con eso, con reconocer que no todos somos hombres heterosexuales de mediana edad, sino que más bien somos bastante más diversos dentro de la sociedad. Sí, bueno, es un primer paso dentro de un proceso mucho más extenso, sin duda, po. Miguel Araya. Javiera, qué tremendo tema el de las promesas incumplidas de la democracia como factor de la crisis. Yo me acuerdo eso, yo se lo leí a Bobbio hace una porrada de años. Y pareciera ser que nuestra sociedad nunca se advirtió que esto podía suceder. Desde ese punto de vista y la incidencia que ha tenido la despolitización de la sociedad chilena, ¿te parece a ti que fue oportuno, no digo correcto, me refiero al sentido de oportunidad, haber incluido el voto obligatorio en el plebiscito de salida y no haber respetado la misma regla del ingreso? O sea, es que yo creo que
que las reformas políticas eh, tienen tiempo y espacio. O sea, yo creo que una de las cuestiones más fundamentales y problemáticas que nosotros pudimos ver dentro de la democracia chilena fue el hecho de que se empezaba a desgastar y empezaron a subir los niveles de abstención electoral, a tal punto que después de Haití, Chile y Venezuela, Chile era el tercer país con menor participación electoral. Y cuando la gente no quiere participar en las elecciones, aun cuando no necesariamente tengas que obligarlas, pero en este caso es como pagar impuestos, o sea, no pueden haber unos pocos tomando esas decisiones, sino que más bien tenemos que tratar de legitimarlos como sociedad y por lo menos obligarlos a ciertos niveles de información. Esto había que corregirlo en algún momento. Ya desde el 2012 que se introduce esta fórmula de voto voluntario, de la cual yo nunca estuve de acuerdo, nunca, jamás, y de hecho no volvería jamás atrás en eso. Hay una variable de incluso de exclusión de clase dentro del voto voluntario, donde las comunas más ricas son aquellas las que presentan mayor cantidad de participación electoral. Ahora, yo tampoco diría que la gente es estúpida o que se dejó llevar solamente por las fake news, que es un poco como el discurso como de la gente, ni siquiera diría de izquierda, sino más bien como estos grupos como movimientos sociales que se hacían llamar, que no representaban francamente a nadie, que eran más reaccionarios dentro de la convención y que dijeron y que hasta el día de hoy sostienen otros grupos como del mismo Partido Comunista, el Frente Amplio, que esto fue manipulado y esto es verdad, pero la democracia siempre ha estado manipulada. El tema y siempre han habido mentiras. El tema es cómo nosotros generamos niveles de afección ciudadana hacia la política. Y eso es lo que faltó dentro del proceso constituyente. Más allá de que se hayan cambiado, entre comillas, las reglas del juego, a mí me parece que se apostó por mayor democracia y por reforzar un poco más la legitimidad, porque ya estábamos teniendo presidentes electos con menos de un 50% del padrón electoral. Claro, y en esa revalorización de la política, yo también comparto tu juicio en el sentido de que a la convención, la anterior, le faltó política. No era un problema de comunicación política, como muchas veces se dijo, sino que era la crisis fue política al interior. No era que se estuviese comunicando mal lo que sucedía, era que no se estaban tomando decisiones correctas. Si uno mira ahora la propuesta que entregó la comisión de expertos relativa a la estructura de la nueva constitución, vuelve a una posición bastante clásica y le otorga de nuevo el nombre de Poder Judicial al Poder Judicial, cuestión que había sido denegada bajo el mecanismo de los sistemas de justicia. De esta nueva, no tenemos todavía, evidentemente, la elección va a ser el 7 de mayo, pero todo apunta a que vamos a tener un articulado constitucional bastante poco novedoso. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Yo no veo que o sea, que tengamos que tener como cierta novedad o sorpresa dentro de las instituciones. O sea, yo creo que la mayor cantidad de innovaciones institucionales hay que dejárselo al legislador. O sea, lo que hay que hacer es generar marcos básicos de comprensión y formación del Estado, de los organismos autónomos, y dejar la legislación lo más abierta posible para después trabajar en una arquitectura mucho más profunda. Ahora, yo también creo que hay posibilidades de consagrar, por ejemplo, una democracia paritaria. A eso me refería con que el tema de la paridad no está todavía como consolidado, sino no generamos un apartado sobre democracia paritaria. Para mí tampoco va a estar consolidado el tema de género si es que no generamos, por ejemplo, o sea, o si es que mantenemos, por ejemplo, esto de que el Estado de Chile protege la vida. Para mí eso hasta ahí estaría bien, pero si le ponen este apellido del que está por nacer, van a clausurar toda la discusión que tiene que ver con eh, salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, acá yo creo que hay que tener hartas consideraciones con las sutilezas del lenguaje, de tal manera que esto no pueda como ir constriñendo la discusión posterior. Ahora, como que yo creo que está súper bien que sea mientras menos texto, mejor, mientras más mínimo, mejor, y mientras menos regulemos, mejor. Ahora yo creo que igual habría que poner algunas cosas más sobre temas medioambientales, porque no nos vamos a poner negacionistas de que estamos viendo una crisis climática tremenda, eh, que se está haciendo sentir en la mayoría de los países del mundo, donde ya no tenemos agua o vamos a tener problemas con el agua. Hay cuestiones que no podemos tapar el sol con un dedo.
Entonces yo creo que esto también tiene que incluir algunas temáticas de las que se hablaron y conversaron durante la discusión constitucional anterior, y también el tema de la inclusión, pero no que sea como el eje central o que eso genere tensiones ciudadanas de tal manera que después nuevamente haya eh, un rechazo. Ahora, ojo con el tema de las políticas identitarias, que a mí también eso como que me tiene un poco cansada esa discusión. Yo diría que no hay nada más identitario que el patriarcado que nos gobierna en este momento. O sea, lo que nosotros estamos viviendo hasta ahora, en este momento, es también una, eh, una reacción de los hombres en general sobre, miren, aquí está tu feminismo, mira, esto no sirvió, y ustedes además le dieron esta cosa de la política identitaria para que toda esta gente se tome. A mí me pasa que todo lo que teníamos antes tenía género, como dije, y tiene género, como dije anteriormente, y este género es masculino. Lo que pasa es que los hombres sistemáticamente niegan y generan una falsa neutralidad de los conceptos. Pero eso también tenemos que hacernos cargo y tener quizá a lo mejor discusiones políticas más fuertes para poder ver de qué manera vamos generando o avanzando. Lo neutral no existe, pero sí algo más inclusivo y algo más abierto para que esto funcione. Oye, Javi, mira, yo creo que estamos Perdóname, en este mismo sentido de los temas eh, que lograron un importante avance desde mi punto de vista en el proyecto que fue rechazado. Y considerando además el carácter supernumerario que va a tener la eventual provisión de cupo para los pueblos originarios, ¿ves tu espacio en este en esta segunda vuelta, llamémoslo así, para que exista algún grado de reconocimiento a las identidades nacionales, desde que, creo yo, el multiculturalismo no creo que encuentre mucho espacio? ¿Cuál es tu Yo visión creo que ahí? el multiculturalismo sí puede tener espacio, lo que no puede tener espacio es la plurinacionalidad. Yo creo que eso es lo que no va a tener espacio, pero la pluriculturalidad Ya. a mí me parece que sí. O sea, yo creo que la multiculturalidad es una cuestión que se trabaja súper fuerte por autores como Will Kimlicka, por ejemplo, para el caso canadiense. De hecho, es un filósofo que lo leen harto los abogados también cuando hacen clases de ética y todo, que sería súper interesante que pudiéramos tener acceso a ese tipo de documentos y artículos académicos que son fantásticos, que nos demuestran la posibilidad desde el liberalismo, finalmente, cómo reconocer también estas otras identidades, pero que con una convivencia dentro de un Estado, como sea este caso como el Estado canadiense, y es bien aplicado. Wilkin Legal es fantástico, o sea, yo lo recomiendo absolutamente, o sea, no es una cuestión que podamos como decir que está como sacada del cielo. Ahora, yo creo que parte también de la falta de estrategia de los grupos políticos que estuvieron en la convención es un poco lo que genera como esta reticencia y resistencia ciudadana, o sea, cuando imponen, por ejemplo, la idea como de un Estado-nación, y que eso mismo además preguntarnos desde el concepto de representación a cuánto representaban estos pueblos originarios, si perdiéramos en todas las regiones del país. Mm. Entonces, y no fueron capaces tampoco de defender, incluso entre los mismos pueblos originarios, cierta legitimidad del texto constitucional que se estaba tratando. Oye, Javi, entramos a una fase que a mí me resulta súper atractiva, y es donde yo digo que nos pongamos serios, ¿ya? Y digo nos pongamos serios en el sentido de transparentar verdaderamente las intenciones, deseos y expectativas que cada uno tiene en el proceso, en cómo se construyen las normas, etcétera. Entonces, de la pregunta que te formuló Miguel y la respuesta que tú diste, tú esbozaste esta idea, ¿no es cierto?, de que debiéramos tratar de transitar hacia una constitución, ojalá minimalista o no desarrollada, ¿no es cierto?, Eh, versus aquellas constituciones que tratan de regular acabadamente distintos temas. Pero lo que me ocurre, y por eso digo, pongámonos serios, es que, por así decirlo, a los sectores de la centroizquierda, o los sectores de la centroizquierda durante el proceso anterior, eh, trataron de amarrar en el texto constitucional una serie de cosas que eran de su interés. Podemos discutir ahí si era la izquierda o no, o si eran estos grupos más identitarios, etc. Y resulta que ahora, a mí lo que me parece que puede ocurrir, y entra un poco a la pregunta que es los riesgos que tuvieron en este proceso, es que sea precisamente a la centro derecha a la que le interese amarrar ciertas cosas. Entonces, cuando estamos enfrentados a un proceso en el que nos veíamos perdidos, identificándome yo más con el sector de la centro derecha, entonces uno naturalmente empieza a decir, oye, no, pues espérate, pues hagamos un texto lo más neutro posible, dejemos que luego sea el libre juego de la democracia el que vaya resolviendo los temas, etcétera. Y podría
darse vuelta a la tortilla y ahora enfrentar el proceso precisamente inverso. ¿Crees tú que vamos a enfrentar riesgos desde el punto de vista del debate que se produzca en el Consejo Constitucional que nos puedan ver enfrentados eventualmente a no alcanzar acuerdos, a tener un proceso de debate extremadamente complejo, con idas y vueltas del texto entre la Comisión de Expertos, el Consejo Constitucional, el grupo de arbitraje, etcétera? ¿O tienes la sensación de que esto va a ser un proceso más o menos llano que nos va a llevar al puerto de aprobar un texto constitucional por una mayoría más o menos sustantiva? O sea, a ver, igual, si todos tienen como la visión de que la política es como es una taza de leche, en realidad no, la política es un espacio de conflicto, ¿ya? En general, y es así. De hecho, por eso la política existe, porque se generan después ciertas instituciones y reglas del juego, para no pegarnos ni matarnos. Pero la política es un espacio de conflicto, y eso es lo que tenemos que entender como sociedad, ¿ya? Y eso es lo que yo creo que hasta el día de hoy todavía no se entiende. Probablemente esto va a tener, se van a agarrar del pelo. O sea, obvio, no hay nada más ideológico que discutir una constitución. O sea, estamos hablando de una meta país, de establecer esto, y creo que no estamos acostumbrados y acostumbradas como a pensar a largo plazo. Todo lo que se piensa es a corto plazo, em, además con parlamentarios y parlamentarias que tienen cero visión de largo aliento, sino más bien están pensando siempre en su reelección. Entonces ahora esta también es otra oportunidad como para pensar el país, y eso genera roces y va a generar, por supuesto, choques entre los miembros del Consejo Constitucional. Y también esto puede generar roces entre los otros órganos que generan contrapeso también dentro de este mismo órgano que se ha generado justamente para poder redactar esta constitución. La idea es que el debate sea lo más amplio posible. Yo creo que también el hecho de que se generen ciertos roces va a generar la tensión, va a concitar la atención pública, y eso podría también empezar a seducir a la ciudadanía, ya que está bien desgastada respecto de esto. Pero yo no creo que la derecha, por lo menos la centro derecha, no sea tan, eh, em, no sé, yo diría como tan estrecha de mente como para ir a tensionar o ir a buscar, por ejemplo, hacer lo mismo que lo que intentó hacer la lista del pueblo o algunos de los convencionales más estridentes. Yo confío en las personas, sobre todo que están ahora en el Consejo de Expertos, que hay gente muy, muy preparada, y el diálogo entre estas personas, porque además se conocen entre ellos, debería fluir bastante más rápido y mejor. Y en el caso del mismo Consejo Constitucional, dada la mayoría de edad que va a haber de las personas que compongan este mismo Consejo, es altamente probable que también se den diálogos mucho más parecidos a la política. Entonces, bueno, eso va a depender tanto si cuánto es la representación que va a tener, por ejemplo, el Partido de la Gente o el Partido Republicano, que eso también son personas que tienden a contaminar mucho la discusión política. Ya lo estamos viendo en el Congreso, en la forma, sobre todo, cómo funciona el Partido Republicano también, eh, de la forma como se expresan, de cómo tratan al resto de sus pares, no es la más amigable. Y en el caso del Partido de la Gente, son personas que no tenemos todavía conocimiento hacia dónde funcionan o qué tipo de partido es. Yo he estado tratando de entender esto, leyendo algunos artículos además que he ocupado para mi tesis, pero que al final no los ocupé, pero me ayudaron a entender qué tipo de partido o a qué tipología pertenece el Partido de la Gente. Y no es una tipología que no exista ya en el mundo. Hay ejemplos de esa tipología que podría entrar dentro de lo que se llama como el partido empresa, eh, donde además la ideología no es importante, pues se responde también a la evolución política que han tenido los mismos partidos tratando de adaptarse a los medios. Entonces, lo ideal en esto es que podamos tener una discusión de largo alcance, y que ojalá participen la mayor cantidad de personas, también expertos en distintas áreas, expertos y expertas, y que puedan opinar en esto. O sea, yo una de las especialidades más fuertes que tengo es de partidos políticos, entonces lo que más conozco, y conozco más o menos, me he estado metiendo más en lo que es la crisis de la representación y ver algunos elementos de cómo los partidos también se han ido deslegitimando dentro del sistema. Entonces, es súper importante que vayamos viendo. Yo creo que la gente de la centro derecha no está proclive a hacer algo así, y espero que tanto la gente de Chile Vamos como también la gente de eh, tanto como de unidad, unidad, ¿cómo se llama las listas? La de
Unidad para Chile Todo y por Chile. la de Todos por Chile puedan tener también una representación fuerte dentro del Consejo y que podamos alcanzar grandes mayorías. Mm. Javi, ¿hay que meterle mano al sistema electoral a nivel constitucional? Yo diría que sí, o sea, yo diría que, pero no dejarlo como reglado como lo querían estas personas, sino que yo creo que hay que ver qué es lo que queremos. O sea, si queremos mayor representación, ok, pero se puede producir un trade-off en la fragmentación, porque a medida que tenemos más representación o más diversidad en la representación, tenemos mayor fragmentación. Ahora, la fragmentación tiene formas de solución. Una tiene que ver con, por ejemplo, ya, si vamos a hacer sistemas proporcionales, podemos cerrar las listas. Una vez que se cierran las listas, podríamos generar partidos mucho más se podría decir como programático y despersonalizado, entonces las personas votarían por el partido y cuando van las listas cerradas no votan por un candidato, sino que votan por la lista completa. Entonces la idea sería como empezar a darle más flote a estos partidos. Esa podría ser una parte con lista cerrada y la otra parte es que también se suban los niveles tanto de umbrales de ingreso para que no personas con poca votación puedan entrar. Eso implica que los distritos tienen que ampliarse porque los distritos de chilenos son de baja magnitud. En el caso también de las coaliciones, una de las cosas que se está sosteniendo es que hay que evitar las coaliciones preelectorales porque esas son las que precisamente tienden a la fragmentación. Voy a poner un ejemplo con partidos súper insignificantes. El Partido Radical o el PPD, que tienen muy pocos votos y que además han ido muriendo durante este último tiempo, han logrado sobrevivir y mantenerse, sobre todo el Partido Radical, en base a una coalición. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer sobrevivir partidos que ni siquiera son capaces de alcanzar el 4%? Como este caso, como sería el Partido Radical. Entonces, la idea de terminar y prohibir las coaliciones preelectorales es que los partidos compitan y sinceren sus votaciones en el sistema y después, una vez que estén adentro del Congreso, ya con la cantidad de representantes que correspondan, podríamos avanzar hacia coaliciones postelectorales. Oye, nos quedan 5 minutos. Miguel Ángel Araya. Y ves espacio tú para esa discusión, porque hoy día este segundo aire eh, es, claro, una oportunidad de llegar a puerto con el proceso, pero es una cuestión que se está discutiendo entre la élite. Y resulta que la élite no sé si va a querer renunciar al sistema que le ha sido hasta el minuto confortable, como por ejemplo O para sea, yo creo eliminar partidos. que no hay que poner, solamente habría que poner que se respete la regla de la raíz cúbica para poder tener una cámara de representantes lo más, se podría decir, parecida a la proporción de la población, que esa es una regla electoral que es clásica, y que este número total se renueve una vez cada 10 años, que es más o menos hacerlo calzar con el censo, como lo hacen todos los sistemas electorales del mundo, de hecho, como lo tiene también el nuestro ahora. Eso en cuanto como a la relación de escaños y demografía. En el caso de las cámaras bajas y en el caso de la cámara alta hay que ver si se quiere avanzar en criterios más bien regionales y distribuir el mismo número de representantes en cada una de las regiones. ¿Ya? Em, Sobre el sistema electoral mismo, yo creo que no habría por qué casarse con una cosa, pero sí pues, se podría decir que este sistema fuese eh, proporcional, podría ser como que fortalezca los partidos políticos. Y con eso ya como que, y que se respeten las reglas de la raíz pública en base a la representación demográfica, porque de hecho eso recordar que cuando uno calcula la raíz pública de la población en Chile, nuestra Cámara de Diputados debería tener más de 260 personas y no 155, que es lo que tenemos ahora, que es muy pequeño. Entonces eso es lo que la gente no quiere entender y que además cuando al principio Lorenzo decía, no, es que la gente dice que este está gastando plata. No hay plata mejor invertida, creo yo, que en la política. Y sobre todo para discutir cuáles serían las reglas del juego que están establecidas. Una de las cuestiones que a mí me carga de la discusión y que esto, qué bueno que la terminaron tanto Jackson como Boric, que parecen católicos, fanáticos, es que esta cosa como de andarle bajando el sueldo a las autoridades públicas. Acá hay una cuestión fundamental que tiene que ver con que las autoridades públicas y los representantes toman decisiones y las decisiones
si alguien va a tener que pagar la política, porque por la política siempre se paga. Y yo prefiero que la paguemos entre todos a que la pague el narco o la pague la gran empresa o SQM, o tengamos nuevamente estos escándalos de corrupción tan fuertes que hemos tenido y que han terminado dañando la democracia. Acá esta discusión tenemos que empezar a tomarla en serio el tema de la política, y no puede ser que la política solamente esté hecha para personas que tienen gran plata. O sea, esto no puede ser una aristocracia, no puede ser como Estados Unidos, además, que tienen que tener mucho dinero para que la gente pueda ser miembro del Congreso, etcétera. Acá nosotros necesitamos, si queremos democratizar, tenemos que avanzar hacia financiamientos mucho más fuertes de carácter público, pero también a controles cruzados hacia los partidos políticos. Y esa conformación y esa discusión es la que deberíamos tener ahora, y una discusión de carácter serio, porque también como esa moralización que tiene la izquierda muchas veces es como de que ay, los políticos son todos corruptos, no trabajan, no sé qué. No, yo creo que hay que empezar a sacarse esos estigmas y hay que empezar a hablar de manera seria. Si no pagamos entre toda la sociedad la política, va a venir el narco a pagarla, o va a venir Ponce Lerú a pagarla, o va a venir Penta a pagarla, o todos estos casos ya horrorosos que hemos conocido de corrupción. Y lo otro es mirar por el lado y ver lo que está pasando en otros países. En México la política está totalmente corrompida. Entonces, está atravesada por el narcotráfico. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir mirando cuáles son nuestras decisiones sociales respecto de cuál es el valor de la política. Para mí, invertir en política nunca va a ser una pérdida de plata, sino que por el contrario, siempre es una inversión. Oye, Javi, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Te queremos agradecer enormemente. Sabemos que además que vienes de un viaje, que te has dado el tiempo para conversar con nosotros. Así que agradecerte en nombre nuestro y de los auditores de Radio Sago, y también dejarte invitada para más adelante, para que volvamos a tomar algunos temas cuando tengamos cosas más contingentes. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias, Javiera. Adiós. Vamos a una pausa y ya volvemos sin margen. Estamos de regreso aquí en Radio Sago, sin margen, en esta conversación que sostuvimos con la cientista político Javi Arce, a quien le agradecimos, ¿no es cierto?, su participación en este programa, y creo que nos aportó algunas ideas interesantes. Por de pronto, en el diagnóstico, Miguel, una idea que es clara, pero que a veces uno la pierde eventualmente de vista, o se pierde en la vorágine del día a día, y es que lo que se está viviendo y lo que se está enfrentando es en definitiva un problema de la democracia, y que no solo se vive en Chile, sino que también en otros países del mundo. Bueno, claro, el fenómeno de los estallidos sociales fue un fenómeno absolutamente mundial. Partió en Ucrania, precisamente, luego vino todo el proceso turco, la situación que se produjo en la propia Europa, los chalecos amarillos, toda la primavera árabe y lo que eso significó. Es decir, hay una crisis de la democracia, y que en cada país se manifiesta con las particularidades propias de su historia. En el caso nuestro, atravesado por la dictadura militar, que sin duda significó un elemento determinante en nuestro desarrollo social y político. Sin querer hacer un sofismo del tema, pero ¿es una crisis de la democracia en sí misma, o es una crisis más bien que refleja la incapacidad de los sujetos y de los operadores del sistema democrático para darle solución a problemas, es decir, de la política, que es una cuestión que además tú siempre has planteado, porque debiéramos tener al menos un consenso, y es que este modelo democrático no pretenderá nadie, digamos, buscar modificarlo o cambiarlo porque crea que alguna otra alternativa va a dar mejor respuesta a los problemas de la sociedad. A mí me asusta la respuesta a esa pregunta, porque ocurre que sí tenemos la amenaza populista encima, siempre. Es cosa de ver lo que está ocurriendo en la propia Europa, cómo avanza el populismo de la extrema derecha, lo que está ocurriendo en el Caribe, con el caso Bukele, lo que pasó en Brasil, etcétera. Es decir, siempre frente al fracaso de la democracia surge la posibilidad de la aparición de populismos.
Eso es muy grave. Lo anticipaba Javiera. Javiera señalaba la incapacidad de la democracia a dar respuesta a los problemas. Esto es una cuestión que el mundo académico, que el mundo intelectual, que el derecho ha venido planteando hace ya mucho tiempo. Lo comentábamos con Javier, el propio Norberto Bobbio advirtió de este asunto allá por el año 81. Desarrolla su tesis sobre lo que él denomina las promesas incumplidas de la democracia, en virtud de las cuales la gente no logra resolver sus problemas. Y eso se produce porque el sistema democrático, a través del medio de representación, termina distorsionando la voluntad popular. Y ocurre que al no existir mecanismos de contención y de control adecuado de la representación, se terminan los representantes convirtiendo en una casta, en un grupo de interés, que es lo que vemos terriblemente en Chile y en todo el mundo. Mm. Ahora, dicho todo lo anterior que comparto, la reflexión que juiciosamente a alguien que ya no digo yo que peino canas, sino que más bien me faltan, ¿no es cierto? Pero que alguien debiera hacer es decir, bueno, sea cual sea el modelo y los problemas que enfrente, la solución a a las necesidades del orden social, ¿no es cierto? Nunca va a ser plena, nunca va a ser íntegra, nunca va a ser completa, total. Lo vemos en los propios países escandinavos, que enfrentan otro tipo de dificultades. Dinamarca, por ejemplo, ha tenido una reacción también desde los sectores más conservadores, desde los nacionalismos, ¿no es cierto?, frente a toda la recepción de inmigrantes en carácter humanitario que ha tenido ese país gracias a la riqueza que tiene, ¿no es cierto?, a los tremendos beneficios sociales, pero aparecen dificultades. Entonces también, y esto lo digo en el siguiente sentido, pareciera ser que de pronto queremos que se resuelva la integridad y la totalidad de los problemas. Y a lo que debiéramos apostar es a un modelo que sea capaz de ir al menos no generando problemas nuevos y abordando los problemas que existen. Claro, y tú tocas una tecla que desde mi punto de vista es fundamental, pues, es decir, la democracia no es un lugar al cual se llega, sino que es un mecanismo para hacer las cosas, no es un destino, sino que es un camino. Y que consiste en que las decisiones vayan siendo tomadas por la mayor cantidad de personas posibles. Es básicamente una norma procesal. Y eso es lo que precisamente no ocurre, porque se distorsiona a través del mecanismo de representación la toma de decisiones. Por ejemplo, lo vemos acá en Chile a propósito de la crisis de las ISAPRES. Las ISAPRES vienen cometiendo ilegalidades y vienen siendo condenadas unánimemente por todos los tribunales de la República, y no hacen absolutamente, y el mundo político no ha hecho absolutamente nada, nada, cero, para cambiar esa situación. Y lo que nos demuestra que la política en Chile, sistémicamente, es incapaz de resolver problemas. Como yo siempre he sostenido, a peor abundamiento, los crea. Simplemente, no solo es que no resuelva los problemas, sino que además crea problemas nuevos. Es cosa de lo que ocurrió ahora con la tramitación de la reforma tributaria. Y hay otro aspecto muy relevante que tú señalas. A mí me llama poderosamente la atención y me da mucho miedo la forma en que muchas personas observan el estado de bienestar, como si se tratara, al cual yo, por supuesto, adscribo. Yo creo en el Estado social y democrático de derecho, pero eso no es gratis. La salud, las prestaciones sociales no son gratis. Se pagan de una manera distinta, se pagan a través de los impuestos. Pero para que eso ocurra hay que producir riqueza. Entonces, claro, es muy bonito ver lo que está ocurriendo o tener esta imagen como romántica de lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo escandinavo en circunstancias que están sentados en un mar de petróleo. Tienen una cantidad de recursos económicos que les permite pagar el estado de bienestar. Y eso yo no veo que lo tenga muy presente la clase política chilena, como si se tratara de que el Estado Social y Democrático de Derecho operase por decreto. Sí, basta que lo coloquemos en la Constitución. Y estamos, y evidentemente no es así, evidentemente no es así. Oye, yo sí tengo, perdona, Afortunadamente las cifras económicas están mejor.
No, sin duda, y eso es muy bueno y podríamos discutir a propósito de qué. Oye, pero para no entrar en esa polémica, sí quiero antes controvertir algo contigo. Yo creo que la democracia no es solo una norma procedimental, sino que además debiera ser la mejor forma de distribuir el poder, ¿ya? Y toda su lógica de contrapesos eh, debe tender precisamente a que este poder esté lo más distribuido posible. Y aquí me meto en el problema o en la situación nuestra como país, y ese poder tiene esta faz de poder político, tuvo originariamente, ¿no es cierto?, en las sociedades la faz del poder militar y del poder eclesiástico. Las sociedades eran estructuras clérico-militares eh, y también tienen, obviamente, la faz del poder económico. Eh, y por lo tanto, lo que uno esperaría es que el modelo democrático y de libertades sea capaz de distribuir de la mejor manera posible todo ese conjunto de poderes, de modo tal que la sociedad tenga los contrapesos necesarios. Eh, y vemos que en nuestro país tenemos déficit en esta materia. Lo discutíamos en el programa pasado a propósito de toda la polémica esta media artificial de los precios, ¿no es cierto? Comparando precios así como si fuese llegar y tomarle una foto a los estantes de un supermercado versus la feria. Eh, y yo te decía que la respuesta a esto es precisamente distribución del poder, porque cuando el poder económico se concentra, tienes problemas de distorsiones. Entonces, no es solo la democracia una regla de procedimiento, también, o sea, es un conjunto de reglas de procedimientos, pero uno de sus fines debiera ser alcanzar esta distribución del poder y digregación del poder, si tú quieres. Eh, claro, yo no veo un conflicto en lo que tú señalas. La, la democracia es fundamentalmente adjetiva. Cuando le quieres poner un contenido, cuando la quieres pasar a sustantivo, es cuando vienen los problemas. Eh, por lo tanto, siempre es bueno recurrir a lo mínimo, como esta idea que hemos venido defendiendo en este programa siempre, de tener, a propósito de la Constitución, una Constitución que sea mínima, es decir, eh, que regule los grandes principios fundamentales a través de los cuales se va a regir la convivencia social y política en el país. Y desde ese punto de vista, la democracia es una forma de tomar decisiones, y una forma de tomar decisiones en que se cumple la voluntad de la mayoría. Eso es de eso se trata. Y que es lo que no ocurre en Chile ni ha ocurrido con todo el sistema que heredamos de la Constitución Política del 80, eh, que estaba absolutamente intervenida la voluntad popular. Hoy día eso esperemos que cambie, pero O sea, para ya que eso tampoco va a ocurrir por una cuestión mágica, porque tiene no, que sin además duda. existir un interés por participar, y nosotros sabemos que una de las grandes crisis es precisamente el desinterés, porque Por es algo en cierto, lo cual no se cree. oye, antes de meterme en el resumen de lo que pasó en la comisión experta, decir que el profesor Atria nos sorprendió otra vez esta semana con esta declaración de que, bueno, esta constitución tramposa, como él la llamó en su libro, ya no existe, porque ya no están los cuatro séptimos, ya no están los senadores designados, ya no está el binominal, ya no está esto, ya no está todo otro. Entonces dejó a una parte, digamos, que lo hemos seguido con mucha atención, mirando un poquito como para el patio, para el fondo del patio, diciendo, pero perdón, entonces, ¿y qué es lo que nos está diciendo este señor? ¿Ya no es necesario este proceso constituyente? ¿Ah? Porque fue un arranque, digamos, de expresividad bien particular el que tuvo Fernando H. Mm, eh, Bastante curiosa la aseveración del profesor Adria, bastante inexplicable. No tengo mayor comentario. No, después de todo lo que hizo, después de todo lo que él hizo, después de toda su enorme responsabilidad en el fracaso, salir con esto, hay que Dejémoslo tener ahí. una bastante dureza facial para hacer semejante aseveración. Declaración, ¿Ah? totalmente. Oye, vamos, después me gustaría que comentemos al final lo que está pasando en Francia, Miguela, brevemente, pero porque es interesante a la luz de la reforma de pensiones y también del proceso constituyente. Pero Y a hagamos un propósito de repaso, estallido.
Por supuesto. Pero hagamos un repaso breve de lo que ocurrió en la comisión experta esta semana. Se fijó definitivamente la estructura de capítulos constitucionales, este ítem, perdón, este índice, ¿no es cierto? Y hay un par de antecedentes que son interesantes de destacar. Lo primero, el índice, la propuesta de índice se formuló sobre la base de 13 capítulos más un apartado de disposiciones transitorias y finalmente se aprobaron 14 capítulos más las disposiciones transitorias. Y parto por aquí por decir qué es lo que se agregó, ¿ya? Y después haremos el detalle punto por punto. Y lo que se agregó fue un capítulo muy relevante a la luz del proceso anterior, y que es el capítulo número 13 sobre protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Ambos conglomerados, ¿no es cierto?, que están instalados, o los conglomerados que están instalados al interior de esta comisión experta, advirtieron esta deficiencia del temario original e hicieron propuestas paralelas, de la cual terminó imponiéndose aquella que acabo de mencionar yo, ¿no es cierto?, y que dice relación con los contenidos relativos a la protección del medio ambiente, a la sostenibilidad y al desarrollo, en ese orden. Aquí hay discusiones bastante finas desde el punto de vista jurídico. Espero que nuestros auditores sepan entendernos en este sentido. Las palabras, ¿no es cierto?, el texto finalmente plasma el derecho, y todas estas discusiones, ya lo vamos a ver con otra modificación que existió, tienen relevancia posterior, que el capítulo se llame Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo, no es casual, no es baladí. Porque lo que conversábamos hace unos minutos recién, hay que producir riqueza. Eso es fundamental. Eso es lo que venía haciendo la humanidad desde que puso el primer pie sobre la Tierra. El punto es que debemos mirar con cuidado la forma en cómo estamos relacionándonos con la naturaleza. El régimen extractivista, el sistema extractivista, que no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, eso es imposible, no tenemos el desarrollo tecnológico ni el desarrollo cultural para hacer eso, pero tenemos que sí poner en el centro que no es la manera de producir bienes y servicios debe ser en armonía con la naturaleza. Esa es una cuestión que es herencia, y hay que reconocerlo, de la discusión del primer proceso constituyente. Hasta antes de eso no era tema la protección del medio ambiente. Y por supuesto, Sin perjuicio, tenemos perdona, que sin ser perjuicio que capaces de compatibilizar crecimiento y desarrollo con respeto al medio ambiente. sin perjuicio que en el capítulo de garantía y deberes constitucionales de la Constitución del 80, y de manera pionera en el mundo, hay un párrafo respecto de la protección del medio ambiente, pero estamos hablando obviamente de una institucionalidad distinta Claro, pero y eso, muy eso, eso evolucionada. es letra muerta, no fue acompañado de jurisprudencia apropiada. Piensa tú que aunque se aburran un poco quienes nos escuchan, en el Código Civil chileno, ya se planteaba por Bello una acción pública para quienes ejerciesen acciones que hicieran del aire un elemento conocidamente dañoso. Y existe la acción. Eh, y eso es de 1856. El punto es cómo se desarrolla. La pura declaración no sirve absolutamente de nada. Sí, ahora nosotros tenemos hoy día toda una institucionalidad cada vez más compleja, y con mayores barreras, ¿no es cierto?, de entrada y aprobación de los proyectos de inversión. Y lo que faltaba precisamente es que esto se consagre a nivel constitucional con una institucionalidad mucho más sólida. Pero esa es una de las novedades relevantes. Y las otras novedad que a mí me parece muy sustantiva, sin perjuicio de dos mini polémicas, es un pequeño cambio en capítulo segundo, en el título, ¿no es cierto?, del capítulo segundo, eh, que originalmente se denominaba Derechos Fundamentales, coma, Libertades, coma, Garantías y Deberes Constitucionales. Y a propósito de indicaciones formuladas en el ámbito del debate en la comisión experta, este capítulo pasó a llamarse Derechos y Libertades Fundamentales, coma, Garantías y Deberes Constitucionales. Y este cambio,
que pareciera ser muy sutil, ¿no es cierto?, es bastante relevante. Al trasladar la palabra libertades, ojalá que los auditores no se estén aburriendo con esta ñoñería leguleya que estoy diciendo, pero es lo que hay que contar, digamos. Eh, Al trasladar la palabra libertades antes del término fundamentales y agregar, ¿no es cierto?, el y, eh, hay un cambio sustantivo de manera tal que se informará todo el desarrollo de ese capítulo a partir de esta idea, que existen derechos y libertades fundamentales. Claro, se nota la precisión en el uso del lenguaje característica de los abogados. Pues la comisión de expertos básicamente está cumpliendo desde ese punto de vista bien su función. Añadir además en ese mismo sentido que es interesante la forma en que se proyectan los capítulos relativos a la estructura de poder, porque parte la propuesta con el Congreso, como debe de ser, porque es allí donde está el primer paso, el primer elemento del sistema democrático vía representación. Por lo tanto, el primer poder que se trata es el Congreso. Luego viene gobierno, que es tratado como tal, como gobierno. Y en tercer lugar, ahora como poder, dice explícitamente poder judicial, que fue uno de los grandes problemas del sistema, de la propuesta fracasada, que estableció esta singularidad de sistemas Sí, judiciales. exacto. Oye, y el otro cambio que es muy, muy relevante también para nosotros que vivimos, trabajamos eh, y venimos de provincia cuando vamos a Santiago, es la modificación al capítulo ahora sexto, ¿no es cierto?, relativo al gobierno y administración del Estado descentralizado, decía el índice originalmente, y eso se modificó por gobierno y administración regional y local. Y aquí sí que podemos hacer alguna cuenta alegre, Miguel, puede ser prematuro, pero de todas maneras creo que es relevante hacer el comentario para nuestros auditores, porque cuando se acuerdan las 12 bases constitucionales, se establece ahí que Chile es un Estado unitario. Entonces, muchos hemos pensado que esa declaración, esa sola declaración, clausuraba un poco el debate sobre la necesaria descentralización y mayor autonomía de las regiones para la toma de decisiones. Y este cambio en el título de este capítulo sexto por Estado descentralizado a Estado, gobierno y administración regional y local, pudiese ser indiciario de algo que conversábamos con Gastón Gómez en el primer programa, y es que las 12 bases constitucionales son un gran marco, son los límites de la cancha, pero que adentro evidentemente puede haber deliberación y puede haber un cierto marco de mayor libertad para ir construyendo esta norma de una manera, no creo que lleguemos sí, a los niveles de refundacionales, lo voy a decir así derechamente, que se plantearon, digamos, en la primera propuesta, pero sí a niveles donde esta mayor autonomía sea efectiva y la podamos vivir en las regiones. Claro, desde mi punto de vista, lo que debe hacerse en esta materia es mejorar lo que ya existe. El mecanismo de regionalización es un mecanismo que existe. Ojalá que la Constitución no avance de una manera demasiado particular y al detalle en esta materia, sino que ratifique ese mismo principio y le otorgue garantías e independencia a las regiones. Útil sería que sí, este problema fuese resuelto después por el sistema político, de manera tal que seamos capaces, y esta es mi manera muy particular y personal de ver las cosas, de establecer grandes regiones, macro regiones que efectivamente pongan a todos los territorios, como se dice ahora, en una situación de igualdad. Es decir, es ir precisamente en el sentido contrario a lo que ahora hemos ido viendo, que el regionalismo se está transformando en volver al sistema de provincias. Cada vez tenemos un mayor número de regiones, cada vez más pequeñas, y que no sirven para nada, salvo para que el candidato de turno se lleve los aplausos de su electorado, porque creen que esa región es una gran cosa, en circunstancias que no es así. Y deberíamos explorar derechamente poner a el área metropolitana en una situación distinta
a la región. Y estoy pensando exactamente en el desarrollo que ha hecho Estados Unidos al respecto, en donde la capital tiene un estatuto jurídico distinto, no forma parte de los estados. Viendo eso, la única manera de poder equiparar a todo Chile con Santiago es que éste pierda la calidad de región y pase a ser un distrito autónomo. Mm. Oye, efectivamente. Bueno, y las dos mini polémicas que están cortadas por una idea central que a mí me parece correcta, dicen relación con dos mociones que nacen, una de la centro derecha y otra de la centro izquierda. La primera relativa a incorporar un capítulo sobre las Fuerzas Armadas, ¿ah? Que fue desechada, y la segunda sobre la idea de establecer un capítulo respecto de una defensoría de los derechos humanos, que también fue rechazada. Quiere decir esto que para aportillarle a los malagoreros y que van a intentar ensuciar el proceso, ¿no es cierto? ¿Quiere decir esto que las Fuerzas Armadas van a desaparecer? No, no quiere decir eso. Quiere decir que dentro de la estructura constitucional tendrán el lugar que les corresponde, muy probablemente dentro del capítulo de gobierno y administración del Estado. Y desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, ¿quiere decir eso que este será un Estado que no respetará los derechos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que dentro de la estructura fundamental que se está proponiendo, no existe impedimento para que se discuta posteriormente la existencia de este órgano. Me parece que la lógica de decisión, sin perjuicio que detrás hay posiciones políticas, es correcta y es darle a cada cosa el lugar que le corresponde. No sé cómo ves tú este punto, Miguel, que fue algo polémico, pero la verdad, afortunadamente, no se levantó Sí, mayormente no, y finalmente las cosas están acordando rápido. sí, no pasó mayores porque es una cuestión que, y yo lo comparto contigo, eh, la Constitución no tiene que meterse en el living de tu casa. Basta con que señale las condiciones generales que permitan que luego el libre juego democrático establezca las instituciones que sean necesarias para el caso. Por eso, desde este programa, tanto tú como yo hemos defendido siempre la idea de una constitución mínima, es decir, una constitución pequeña, corta, breve y clara, que contenga básicamente lo mínimo que debe tener una constitución, es decir, la distribución del poder y el estatuto de garantía. Listo, estamos en eso. Parte ahora entonces, auditores, el debate de cada uno de estos puntos en las distintas subcomisiones y ya les iremos contando cómo se va desarrollando la construcción del borrador sobre el cual se tendrá que pronunciar posteriormente el Consejo Constitucional. Nos quedan 5 minutitos, Miguel, y creo que no podemos pasar por alto, ya que estamos en pleno proceso de debate hace varios años, por lo demás, de lo que está pasando en Francia. Y para abrir la discusión con un simplismo, pero que nos lleve rápidamente al núcleo del debate. Bueno, en Francia hay modelo de reparto. En Francia hay modelo de reparto. El modelo de reparto no resiste más económicamente, porque no basta con el modelo. Este no es un problema del modelo, bien lo dijiste tú, los derechos sociales hay que pagarlos. Y ante la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, con oposición de prácticamente todos los sectores, en Francia, salvo la derecha más dura, con quien Macron no ha querido pactar, toma la decisión por vía de decreto, técnicamente lo voy a decir así, no sé si es exactamente la fórmula, conforme a la estructura de la legislación francesa, pero por vía de decreto toma la decisión de producir este aumento de eh, edad de jubilación y hoy día lo que tenemos es un mini, por así decirlo, estallido social en Francia, grandes protestas, incendios en las calles, etcétera. ¿Cuál es tu impresión de lo que estamos viendo? No sé si alguien lo habrá visto venir en Francia, o serán los marcianos, o las explicaciones que se dieron en Chile. Tal vez hay un enemigo poderoso en Francia que no le teme a nada ni a nadie. Esto nos sirve para entender que los procesos sociales son como son y son siempre iguales. Que la violencia es un problema, no es una situación creada eh, por determinados grupos de interés. La violencia es un fenómeno consustancial y cuando hay descontento social aparece la violencia. Y no sacamos nada con salir a condenarla, sino que tenemos que tomar las políticas públicas necesarias para evitar que eso ocurra. Pero en fin, eh,
ahí hay un problema que es insoluble. A medida que, porque esto no tiene que ver, yo no comparto contigo en esa parte, esto no tiene que ver con modelo. Aquí hay un dato de realidad. Yo no soy médico ni mucho menos, pero sí conozco o puedo ver la realidad. Y las personas antes en general se morían como a los 70 y ahora se están muriendo a los 90. Eso significa que la expectativa de vida creció. Ya vendrán los técnicos en la materia que nos podrán dar los datos justos. El punto es que no es posible, en consecuencia, hoy día sostener ningún sistema en el cual las personas cesen su vida laboral eh, tan tempranamente vista la estructura de ella, la expectativa de vida. Esta cuestión es muy impopular, por supuesto. Nadie va a querer trabajar durante más tiempo, pero no hay otra alternativa. En ninguna parte del mundo habrá de extenderse el periodo de vida útil laboral. No hay más remedio. ¿Eso va a ser impopular? Sí, va a ser impopular. También es impopular pagar impuestos, pero hay que hacerlo. Ahora, esto se viene discutiendo hace 20 años, ¿eh? Lo sabemos, no hay ninguna novedad en esto, y efectivamente, como es impopular, y lo vemos en el caso francés, también en el caso español, no se toman las decisiones que hay que tomar. Ahora, yo no comparto contigo que el modelo sea irrelevante, el modelo es relevante, porque precisamente como hay una realidad, ¿no es cierto?, demográfica, y por lo tanto incide esto sobre el nivel de las cotizaciones. Cuando antes habían 3 trabajadores por cada persona pensionada o jubilada en un modelo de reparto, esto se acerca cada vez más al 1 a 1 y por lo tanto el sistema es imposible de sostener. De allí que modelos mixtos como el holandés, que es el mejor en el mundo, funcionan y dan respuesta de mejor manera que los modelos de reparto. Pero yo hago el punto, sí, y tomo algo, hay modelos de reparto que funcionan maravillosamente en países muy ricos, y lo hemos conversado en este programa, como el CalPERS en California, como el Teachers Pension Plan en Canadá, que son modelos de reparto, pero con unas cotizaciones importantísimas, porque son países ricos con mecanismos de redistribución que llegan y que funcionan finalmente y que por lo tanto invitan a sus ciudadanos a efectivamente a pagar impuestos. Bueno, hay toda una dinámica. Se nos fue el tiempo. Un minuto si quieres agregar algo, Miguel. No, solamente señalar que a lo que me refería cuando, al decir que no era un problema de modelo, me refería específicamente al caso francés. Lo que está en discusión en Francia no es el modelo, lo que está en discusión es simplemente la extensión del periodo de vida útil. A eso me refería exactamente. ¿Qué duda cabe de que la discusión de modelo es tremendamente importante? Es cosa de ver lo que nos ocurre en Chile, donde el modelo que tenemos simplemente reproduce las brechas sociales. Ratifica la situación de los que no tienen nada y los de los que tienen mucho. Bueno, se nos va a abrir una conversión ahí, porque y es el sistema de pensiones el encargado de reestructurar eso. No sé. Bueno, No te entendí. Esto fue algo claro, porque tú dices que el sistema de pensiones reproduce la realidad previa de cada uno de los trabajadores. ¿Debiera cambiar eso el sistema de pensiones? No, debiera generar las mejores condiciones. Es que todos los sistemas que significan el aseguramiento de derechos sociales deben tender a la igualdad de los ciudadanos, porque hoy día tenemos salud para ricos y salud para pobres. Tenemos previsión para ricos, previsión para pobres. Tenemos educación para ricos y educación para pobres. Y nada cambia. Y eso es precisamente lo que debe corregirse a través de políticas públicas que garanticen derechos sociales. Sí, pero no hay ningún modelo que haga eso, Miguel, porque el mismo modelo francés, por ejemplo, tú lo que haces para calcular la pensión futura es tomar creo que son los mejores 15 años de remuneraciones. Entonces, si en esos 15 años de remuneraciones Juanito ganó 10 y Pedrito ganó 3, no hay forma de que la pensión final sea la misma para ambos. No es justo que la pensión sea la misma para ambos. Distinto es que los pisos pero tienen que existir siempre mecanismos de corrección. Es lo mismo que nos ocurre en materia tributaria. ¿Te fijas? ¿Qué pasa antes y después de pagar impuestos? ¿Cómo queda la gente? ¿Quién realmente está pagando impuestos? Eso sí, en eso sí que estoy de acuerdo. La eficiencia del gasto estoy de acuerdo. Claro, esa lógica de la norma de igualdad y de la norma de contribución a la solución común de problemas universales
es lo que debe guiar a una Eso sí. sociedad democrática y civilizada hoy día. Se nos fue totalmente el tiempo, querido Miguel. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, a quienes nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales. En Radio Sago Sin Margen en 7 días más.